Me llamo Rafael Ibáñez, tengo 67 años y jamás imaginé que viviría algo así a mi edad. Aquella tarde de febrero de 2023, estaba de pie en el salón del piso de mi hijo en Valladolid, escuchándole decirme, con una frialdad que jamás le conocí, que yo era un estorbo inútil. Las palabras de Sergio cayeron sobre mí como golpes secos, desgarrando décadas de sacrificios, jornadas interminables como carpintero, noches sin dormir cuando él enfermaba de pequeño, renuncias que nunca mencioné porque pensé que un padre no debía contarlas. Me había pasado la mañana intentando reunir el valor para decirle que había dejado mi trabajo a tiempo parcial en un pequeño taller para poder ayudarle cuando Paula, mi nuera, diera a luz. Pero Sergio ni siquiera me dejó terminar la frase. Y Paula, con ese tono suave que usa cuando quiere herir, murmuró desde el sofá: Rafael, ¿cómo piensa vivir sin un ingreso fijo a su edad? En un sillón junto a la ventana estaba María Eugenia, la madre de Paula, una mujer de mirada altiva y modales de reina destronada. Me observó de arriba abajo, como si evaluara un objeto viejo y estropeado. Sea sensato, dijo. A su edad, uno no puede pretender que le mantengan, y menos ahora, con un bebé en camino. Sus palabras eran como piedras lanzadas con guantes de seda. Miré a Sergio esperando cualquier gesto, una defensa mínima, un recuerdo de que yo era su padre. Pero él guardó silencio, esa clase de silencio que pesa más que un grito. Siempre había sentido que la familia de Paula me consideraba poca cosa. Ella, con su estilo impecable, su voz suave y su sonrisa afilada, nunca ocultó su aire de superioridad, y sus padres tampoco. Una vez escuché a María Eugenia decir en una cena: menos mal que Sergio ha salido adelante. Con un padre así, cualquiera se habría hundido. Respiré hondo para mantenerme firme. He dejado el trabajo porque quería ayudaros, dije con voz serena, aunque por dentro temblaba. Paula está a punto de dar a luz. Pensé que podría cuidar del niño mientras descansáis, o echar una mano en casa. Esperé, ingenuamente, que mis palabras ablandaran algo, pero Paula soltó una risita seca. ¿Cuidado posparto?, se burló. Mis padres ya han contratado a una enfermera. No necesitamos complicaciones. María Eugenia añadió, con una falsa dulzura. El cuidado de un recién nacido es delicado. Hace falta formación, no buena voluntad. Sentí que la vergüenza me subía al rostro, pero también una rabia honda, antigua. Miré a mi hijo. Sergio, dije, ¿de verdad piensas que soy una carga? Levantó la vista del móvil, cansado, molesto, sin pizca de compasión. Papá, necesitamos dinero. Cuando nazca el niño, los gastos van a ser el doble. Y supe entonces que para ellos ya no era un padre, solo un bolsillo vacío. Bajé la mirada un instante, no por vergüenza, sino para sostener la rabia que me temblaba en el pecho. Sergio seguía allí, con el móvil en la mano, como si mi vida fuera una notificación más que podía ignorar. Paula se acomodó en el sofá, cruzando las piernas con un gesto calculado, mientras su madre observaba la escena como quien supervisa una obra que le pertenece. Papá, no dramatices, insistió Sergio. Solo pedimos que pongas de tu parte. ¿Poner de mi parte?, respondí sin alzar la voz. Llevo poniéndola desde antes de que tú nacieras. Esta casa, este suelo en el que estás sentado, te lo di yo. Y ahora me dices que soy un problema. Paula soltó un suspiro exagerado. Rafael, las cosas cambian. Ahora necesitamos estabilidad. Y si usted ya no trabaja, pues, complica todo. María Eugenia añadió, sin apartar la vista de mí. A su edad, lo responsable es no convertirse en un peso para los demás. La palabra peso me atravesó como hielo. Miré a Sergio. Te crié solo, dije despacio, sin temblar.
Renuncié a mi vida entera para que la tuya fuese mejor. ¿Y ahora me pides que vaya a limpiar portales para cubrir tus gastos? Esa fue tu elección, repitió él, sin rastro de culpa. Yo no te pedí sacrificios. Me quedé inmóvil. Era increíble cómo una frase podía borrar décadas de amor. Si no quieres ayudar, continuó, dilo directamente. Pero entiéndelo, no podemos mantenerte. No tienes nada. Nada. Esa palabra me golpeó como un martillazo. No era solo desprecio. Era la confirmación de que, para ellos, ya no existía. Entonces, una claridad terrible se hizo dentro de mí. No me querían como padre, sino como recurso. Mientras producía dinero, era útil. Ahora era un estorbo al que querían colocar en cualquier rincón donde no molestara. Sin decir una palabra, me levanté y tomé la pequeña maleta que había dejado cerca del recibidor. Paula frunció el ceño. ¿A dónde va? María Eugenia se levantó también, fingiendo alarma. Rafael, no puede marcharse así. Piensa en Sergio, en el bebé. Me giré hacia ellas. Pensé en Sergio toda mi vida, respondí. Lo hice cuando tenía fiebre, cuando no había para pagar la calefacción, cuando trabajaba noches enteras para que pudiera estudiar. Pero si ahora él cree que soy un lastre, desde este momento dejo de ser su carga, y también dejo de ser su padre. Sergio dio un paso hacia mí, rojo de ira. Papá, no puedes irte, nos debes. Lo miré como quien ve a un desconocido usando la voz de alguien que ya no existe. Lo que te debía, lo pagué con años de vida. No te debo nada. Abrí la puerta y bajé las escaleras sin mirar atrás. El frío de febrero me recibió de golpe, pero dentro de mí ardía un fuego intenso, una chispa que llevaba años apagada, la dignidad. Caminé hacia la calle con la maleta en la mano. No sabía dónde dormiría ni qué haría al día siguiente. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, me pertenecía a mí mismo, y que jamás volvería a un lugar donde se me tratara como si no valiera nada. Llegué a un pequeño hostal de carretera a las afueras de Valladolid, uno de esos lugares donde las luces de neón parpadean como si estuvieran a punto de rendirse. La habitación era estrecha, fría, con una cama que crujía al sentarme. Dejé la maleta en el suelo, la abrí y saqué una fotografía gastada por los años. En ella, Sergio, con apenas 5 años, sonreía a mi lado en el Parque de las Moreras. Aquella sonrisa que antes iluminaba mi vida, ahora era un recuerdo borroso, casi irónico, después de lo ocurrido. Me quedé mirando la foto largo rato, preguntándome en qué momento todo empezó a torcerse. A la mañana siguiente llamé a Teresa, una amiga de toda la vida que trabajaba en un pequeño estudio de restauración en el casco antiguo. No buscaba explicaciones, solo necesitaba un techo mientras ponía en orden mis pensamientos. Rafael, ven para aquí, respondió sin dudar. Tengo un cuartito encima del taller. No es gran cosa, pero podrás quedarte el tiempo que necesites. No hizo preguntas, no pidió detalles. Solo me abrió una puerta cuando el resto me la había cerrado. Recogí mis cosas del hostal y me mudé al estudio de Teresa. Era un espacio sencillo, una cama individual, una mesa vieja de pino y una ventana estrecha que daba a una calle con el sonido constante de pasos y murmullos. Coloqué la foto de Sergio sobre la mesa, pero cada vez que la miraba, veía su rostro de la noche anterior, frío, distante, más preocupado por su móvil que por mí. Para distraerme, Teresa me invitó a bajar al taller. Habían llegado unas piezas antiguas para restaurar y quería enseñármelas. Acepté, no por interés, sino porque necesitaba cualquier cosa que evitara que me hundiera en mis propios pensamientos. Entre muebles desmontados y cuadros antiguos, mis ojos se posaron en una pintura pequeña apoyada en una esquina. Representaba a un hombre mayor, solo,
de pie en mitad de un campo, mirando hacia el horizonte como si buscara algo perdido. «¿Qué te parece?», preguntó Teresa. El cuadro me golpeó por dentro. Me recordó los años después de quedarme viudo, cuando tuve que aprender a seguir adelante con Sergio siendo un niño. Entonces empecé a hablar, no de lo ocurrido hoy, sino de lo que había quedado enterrado en la memoria. Le conté cómo, cuando Sergio tenía apenas 5 años, enfermó gravemente. Los médicos dijeron que harían falta tratamientos costosos. Yo no tenía dinero, pero no me rendí. Trabajaba en la carpintería de día. Por las noches limpiaba un bar del barrio y los fines de semana hacía encargos pequeños de reparación. Cada euro lo guardaba en un sobre que escondía en el segundo cajón de la cocina. Durante los meses en que estuvo ingresado, no falté ni un solo día. Llevaba libros usados que compraba en el mercadillo, aunque él apenas pudiera entenderlos. Se los leía para que supiera que yo estaba allí, para que no se sintiera solo. Cuando Sergio salió del hospital, alquilé un pequeño piso viejo de la Rondilla. Tenía humedad en las paredes y un suelo que crujía al pisarlo. Coloqué su cama junto a la mía. Las noches en que tenía fiebre, me quedaba sentado a su lado, refrescándole la frente, cantándole bajito las mismas canciones que mi madre me cantaba a mí. Nunca le conté a Sergio todo aquello. No quería que creciera sintiéndose una carga. Pero yo sí recordaba cada centavo contado, cada noche sin dormir, cada día en que renuncié a algo para dárselo a él. Y ahora, él decía que no le debía nada. Miré de nuevo el cuadro del hombre solo. Por primera vez entendí que esa figura podía ser yo. Pero también comprendí que aún tenía camino por delante, y que esta vez caminaría sin arrodillarme ante nadie. A veces me sorprendía recordando con qué orgullo hablaba de Sergio cuando era niño. Cada vez que llegaba con buenas notas del colegio, yo presumía de él ante quien quisiera escucharme. Los profesores decían que era listo, curioso, con un talento especial para el dibujo. Pensaba entonces que, pese a las dificultades, le estaba dando un hogar digno. Cuando Sergio cumplió 12 años, empecé a trabajar para don Álvaro, un empresario vallisoletano, dueño de una tienda de muebles de diseño en la zona de Parquesol. Era un hombre educado, con una sensibilidad especial para el arte. Nunca me trató como a un empleado. Me invitaba a exposiciones, me enseñaba sobre restauración y pintura, y más de una vez me regaló libros antiguos que había conseguido en subastas. Con él trabajé 18 años, desde que Sergio empezó el instituto hasta que terminó la universidad. Cada mes le enviaba dinero, incluso cuando decidió irse a vivir con Paula. Nunca le confesé que trabajaba horas extra para cubrir su matrícula, ni que rechazaba oportunidades de formación que don Álvaro me ofrecía para no gastar en mí lo que podría necesitar mi hijo. Cuando Sergio se casó, les regalé la casa en la Rondilla que había tardado 10 años en pagar. Años de desgaste físico, de olvidarme de mi propia salud, de jornadas dobles para reunir euro a euro. El día que se mudaron, Paula me abrazó con entusiasmo fingido. «Rafael, es usted increíble. Gracias», me dijo. Y mi hijo añadió, «Algún día cuidaré de ti, papá. Te lo prometo». Les creí. Pensé que por fin llegaba la recompensa a tanto sacrificio. Pero ahora, sentado en el pequeño cuarto de Teresa, mirando la foto de Sergio, entendía que aquellas promesas eran humo. Al tercer día allí, recibí un mensaje suyo. «Papá, tenemos que hablar. No deberías haberte ido así. Perdón por lo que dije». Mis manos temblaron. Una parte de mí quiso llamarle, creer que estaba arrepentido, pero recordé su mirada helada, los desprecios de Paula, las palabras hirientes de María Eugenia. No contesté. Salí a despejar la mente y entré en un estanco cercano. Compré un 10º de lotería casi sin pensarlo,
por costumbre más que por ilusión. Esa noche, mientras veía las noticias en la vieja televisión del cuarto, anunciaron los números premiados. Fui comprobándolos sin mucha atención. El primero coincidía, luego el segundo, después el tercero. Cuando todos los números encajaron, sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. 3,5 millones de euros. Tuve que revisar 2 veces el décimo con el móvil. Luego llamé al número oficial. «Enhorabuena, señor Ibáñez», dijo la mujer al otro lado. «Es usted el ganador del premio principal». Me quedé inmóvil, con el décimo entre los dedos. Pensé que, si nada hubiera pasado, habría corrido a contárselo a Sergio el día que naciera su hijo. Imaginé su abrazo, su gratitud, pero esa ilusión se desvaneció al recordar sus insultos. Guardé el décimo en una caja de madera junto a la foto de Sergio. No dije nada, ni siquiera a Teresa. Necesitaba pensar. Una mañana, mientras almorzábamos en un pequeño café cerca de la Plaza Mayor, Teresa y yo vimos entrar a María Eugenia, envuelta en un abrigo de piel carísimo y con una sonrisa tan falsa que casi hacía ruido. «Rafael, me han dicho que estás aquí», dijo sentándose sin permiso. «Sergio está muy preocupado. No deberías estar enfadado con él. Sabía que no había venido por cariño. Había venido por interés. Y yo, por primera vez, tenía algo que ellos no podían controlar. Mi silencio valía más que cualquier disculpa que pudieran inventar. «Rafael, deberías volver a casa», dijo María Eugenia, con esa sonrisa suya tan falsa que casi hacía ruido. «Es tu hijo. Te necesita». La observé en silencio, sosteniendo mi taza de café. Ella continuó, melosa, pero calculadora. «Sé que estás enfadado por lo que se dijo, pero tienes que entender. Sergio y Paula están bajo mucha presión. El bebé viene en camino. Si no ayudas, les será muy complicado salir adelante. Me han dicho que buscan personal en una residencia de mayores por aquí cerca. Pagan bien. Deberías considerarlo». Apreté la taza con fuerza para no perder el control. «María Eugenia», dije despacio. Le di a Sergio todo lo que tenía. Una vida, una casa, una oportunidad. Si ahora piensa que soy una carga, entonces no tengo nada más que darle. Ella frunció el ceño como si hubiera escuchado una tontería. «No puedes abandonar a tu hijo. Eres su padre. Es tu responsabilidad». Me levanté despacio, saqué la cartera y dejé unos billetes sobre la mesa. «Responsabilidad», respondí mirando sus ojos con firmeza. «Esa deuda la pagué hace muchos años, y si Sergio no quiere que vuelva, que venga él mismo a decírmelo. Usted aquí no es nadie para hablar en su nombre». Me fui sin esperar respuesta. Hasta entonces pensaba mantener en secreto lo del premio de lotería, guardarlo en aquella caja de madera junto a la foto de Sergio. Quizá, cuando el dolor se calmara, habría pensado en ayudarle. Pero las palabras de María Eugenia fueron la chispa final. Comprendí que no podía seguir viviendo de ilusiones. Sergio no iba a cambiar. Paula tampoco, mucho menos su madre. Esa noche, en el cuarto de Teresa, abrí la caja y miré de nuevo el décimo. Necesitaba protegerme. A la mañana siguiente llamé al abogado que me recomendó Teresa, un tal don Samuel Arias, dueño de un pequeño despacho cerca de la Plaza Circular. Entré con el décimo y los documentos de confirmación en la mano. «Señor Ibáñez», dijo ajustándose las gafas, «enhorabuena, es una suma considerable. Pero debe protegerla. ¿Lo sabe alguien?» «Nadie», respondí. «Perfecto. Le aconsejo constituir un fideicomiso, abrir cuentas independientes y blindar la titularidad para evitar reclamaciones». Asentí. Firmé todos los papeles que me puso delante. Al salir del despacho sentí un alivio profundo, como si por primera vez en mucho tiempo tomara las riendas de mi vida. Pasaron unos días y empecé a buscar un lugar donde empezar de nuevo.
No quería vivir eternamente en la habitación de Teresa, aunque ella jamás me había hecho sentir incómodo. Navegando por internet, encontré un anuncio de una residencia de lujo a las afueras de Valladolid, con ventanales enormes, con vistas al campo castellano, un jardín silencioso y un salón amplio donde, tal vez, podría volver a restaurar muebles por puro placer. Costaba 1,2 millones de euros, pero sabía que podía permitírmelo. Concreté una visita. La agente inmobiliaria, una joven llamada Nerea, me recibió con profesionalidad y una sonrisa amable. Me enseñó cada rincón, desde la cocina de mármol hasta los suelos de madera noble. Yo estaba en el salón imaginando un banco de trabajo junto a la ventana cuando escuché una voz cortante en la entrada. «¿Rafael Ibáñez? ¿Qué haces aquí?» Me giré. Allí estaba Claudia, la sobrina de María Eugenia, con los labios apretados y la mirada llena de desprecio. Su presencia significaba una sola cosa. Alguien había hablado. Y no venía por cortesía. Venía porque olían dinero. Claudia trabajaba para la inmobiliaria, y por la forma en que se quedó helada al verme, claramente no esperaba encontrarme allí. «Claudia», dije manteniendo la voz firme, «he venido a ver la vivienda. ¿Algún problema?» Soltó una risita cargada de veneno, cruzándose de brazos con superioridad. «¿Ver la vivienda? ¿Tú? ¿En serio crees que puedes permitirte un sitio así? Rafael, por favor, eres un jubilado sin un duro. No hagas perder el tiempo a Nerea». Varias personas que estaban visitando la promoción se giraron, murmurando. Nerea se removió incómoda. «Claudia, estoy trabajando con el señor Ibáñez. Todo está en orden», dijo con diplomacia. Pero Claudia no se detuvo. «¿En orden? Este hombre no debe tener ni 100 euros en el bolsillo. Solo ha venido a aparentar, como hacen algunos. ¿No lo ves?» Los susurros aumentaron. Sentí la rabia subir desde un lugar profundo, el mismo que habían golpeado Sergio, Paula y María Eugenia. «Claudia», respondí con la voz helada, «no sabes nada de mí. He venido a comprar la casa y lo voy a hacer hoy». Ella soltó una carcajada burlona. «¿Comprar? ¿Con qué? ¿Con la pensión miserable que cobras? Rafael, vuelve a tu realidad». Nerea trató de detenerla. «Basta ya, Claudia. El señor Ibáñez ha traído documentación de solvencia». Pero Claudia le arrebató la carpeta de las manos y empezó a hojearla con desprecio. «¿Esto qué es? ¿Un chiste?», dijo arrugando la nariz. «¿Fideicomiso? ¿Cuentas separadas? ¿Fondos protegidos? Por favor, seguro que es falso. Este hombre vive de arrimado en casa de su hijo». La gente murmuró aún más. No discutí. No me rebajaría. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación del banco y la sostuve en alto para que todos vieran la pantalla. El número apareció claro: 3.500.000 euros. Un silencio espeso llenó la sala. Algunos dejaron escapar un jadeo. El rostro de Claudia palideció de inmediato. ¿De dónde has sacado ese dinero?», balbuceó. «De la lotería, Claudia», respondí con serenidad. «Y no tengo que demostrarte nada», miré a Nerea. «Quiero firmar el contrato ahora mismo». Nerea asintió con rapidez, preparando los documentos con los ojos brillantes de emoción. El gerente, un hombre robusto con traje gris, se acercó mirando a Claudia con dureza. «Ha insultado a un cliente en plena oficina. Claudia, salga ahora mismo. Está suspendida. Ya veremos si no procede su despido». Ella intentó protestar. «Pero yo solo...». «He dicho suficiente», interrumpió él. No volví la mirada cuando Claudia salió lanzándome una última mirada envenenada. Firmé el contrato, transferí el dinero y recibí las llaves. Nerea me abrazó con sinceridad. «Señor Ibáñez, gracias por confiar en mí». Sonreí, aunque por dentro la rabia seguía allí. Claudia no era la primera que me despreciaba, y sabía que no sería la última.
Unos días después me mudé a la residencia. Compré un caballete, pinturas nuevas y me puse a trabajar. Las primeras pinceladas fueron torpes, pero no tenía prisa. Era mi vida, por fin. Pero una tarde, mientras limpiaba los pinceles, sonó la notificación de la cámara exterior. Sergio, de pie en la puerta, con las manos en los bolsillos, la mirada cansada. No abrí. Un minuto después llegó su mensaje. Papá, dicen que has ganado la lotería. ¿Por qué no me lo contaste? Tenemos que hablar. Miré la pantalla. Mis dedos se deslizaron lentamente y respondí: hablaremos cuando el respeto vuelva a tu vida. Escribí a Sergio con calma: si quieres hablar, ven como un hijo, no como alguien que viene a pedir dinero. No respondió. Pero esa misma noche sonó el móvil. Era Paula. Su voz, sorprendentemente dulce, no tenía nada que ver con el tono envenenado de los últimos días. Rafael, Sergio está muy arrepentido. Queremos invitarte a cenar. Eres familia, te necesitamos. Mientras la escuchaba, una verdad se abrió paso dentro de mí como un cuchillo bien afilado. No estaban arrepentidos de haberme humillado. Solo estaban arrepentidos de haber perdido acceso al dinero. No respondí al instante. Salí al jardín, donde el sol se apagaba sobre el campo de trigo cercano. Pensé en todas las veces que había salvado a Sergio, en cómo lo crié solo. Y comprendí que él ya no me veía como un padre, sino como un cajero automático. Finalmente contesté: iré a cenar, pero no esperéis nada de mí. Me preparé con ropa sencilla y salí hacia su casa, la misma que yo había puesto a su nombre hace años. No buscaba reconciliación, solo dejar claras las reglas del nuevo juego. Sergio abrió la puerta con una sonrisa forzada. Pasa, papá. Perdón por lo que dije. Detrás estaba Paula, con la mano sobre su vientre, evaluándome. María Eugenia ya estaba sentada a la mesa, con esa sonrisa empalagosa que siempre precede al veneno. Rafael, qué alegría verte otra vez, soltó con tono irreal. La cena empezó. Nadie mencionó su desprecio de días atrás. En su lugar, Paula comentó: he oído que te has comprado una residencia preciosa. ¿Es verdad? Asentí. Gané la lotería. Pensé que era hora de vivir para mí. Sergio dejó el tenedor y me miró fijamente. ¿Cuánto ganaste, papá? Bebí un sorbo de agua antes de responder con serenidad. 3,5 millones de euros. Pero no os preocupéis. No pienso gastármelo todo yo solo. El silencio cayó como una losa. Paula sonrió, pero su mano apretaba la servilleta con fuerza. María Eugenia intervino. 3,5 millones. Rafael, ¿qué piensas hacer con ese dinero? Sergio y Paula van a tener un bebé. Deberías pensar en el futuro de tu nieto. Dejé los cubiertos lentamente. Había pensado ayudarles, de verdad, pero después de escuchar que yo era una carga, después de que me sugirieran ir a limpiar en una residencia, ya no estoy seguro de que lo merezcan. Sergio golpeó la mesa, rojo de ira. No puedes hacer eso. Soy tu hijo. Ese dinero es de la familia. Paula añadió con voz temblorosa. Rafael, no seas egoísta. Somos familia. María Eugenia se levantó señalándome. Eres un desalmado. ¿Quién te crees para guardar ese dinero cuando no lo necesitas? Me puse en pie, muy despacio. ¿Familia? Me llamaron estorbo. Dijeron que no valía para cuidar de nadie. Durante años di mi vida por un niño que recogí cuando más me necesitaba. Y él eligió despreciarme. Les debo nada. Sergio gritó. No tienes derecho. Ese dinero nos pertenece. ¿Dinero de la familia? Respondí girándome hacia la puerta. La lotería la gané yo, no tú. Y desde hoy no somos padre e hijo. Recuérdalo. Salí de la casa que tanto me costó conseguir. El corazón me latía con fuerza, pero no de dolor. Por primera vez me sentía libre. Ya de regreso a mi residencia, el móvil vibró.
Un mensaje de Claudia. ¿Crees que te has salido con la tuya? Me pagarás por haberme dejado sin trabajo. Su amenaza no me asustó, pero sí me recordó algo. Los que me despreciaron no pensaban retirarse tan fácilmente, y esa guerra aún no había empezado. Sabía que tenía que actuar, no solo para proteger los 3,5 millones de euros, sino también para defender la dignidad que había dejado que otros pisotearan durante demasiado tiempo. Esa noche me senté en la amplia sala de mi nueva residencia, con la chimenea encendida y la luz reflejándose en el cristal que daba al campo. Sentí, por primera vez en años, que tenía una base sólida desde la que enfrentar lo que viniera. No iba a huir más, los enfrentaría, y esta vez no me doblaría ante nadie. A la mañana siguiente llamé a don Samuel Arias, mi abogado. Samuel, dije con voz firme, necesito proteger mis bienes. He recibido amenazas y quiero blindarlo todo. Nadie va a tocar este dinero. Samuel me citó de inmediato. En su despacho, revisó el mensaje que me había enviado Claudia, la sobrina de María Eugenia. Señor Ibáñez, dijo frunciendo el ceño, esto puede considerarse acoso. Guarde cada mensaje, correo o nota que reciba. Si es necesario, solicitaremos una orden de alejamiento. Le entregué una copia de la amenaza. Samuel siguió. También le aconsejo que haga pública la noticia de la lotería. Si lo mantiene en secreto, gente como Claudia difundirá rumores. Si lo hace público, será más difícil difamarle. Lo pensé un instante. Tenía lógica. Hágalo, respondí. Quiero cerrar este capítulo. Samuel contactó con un periodista del Diario de Valladolid y organizó una pequeña entrevista. No quería protagonismo, pero entendía la estrategia. Controlar yo mismo la historia antes de que otros lo hicieran por mí. Al día siguiente, llegó a la residencia una reportera llamada Marta. Llevaba una grabadora y una sonrisa sincera. Señor Ibáñez, empezó. Valladolid está revolucionada. Un hombre común que gana un premio millonario. ¿Cómo se siente? Tomé un sorbo de té. No me siento especial. Solo soy un padre que ha trabajado toda su vida. Este dinero es la oportunidad de vivir por fin para mí. Marta anotó cada palabra. Circulan rumores de que piensa quedarse con todo y no compartirlo con su hijo. ¿Quiere aclararlo? La miré directamente. Tenía la intención de ayudar a Sergio y a su esposa. Pero cuando dejé mi trabajo para apoyarles, me trataron como una carga. Me exigieron volver a trabajar o buscar empleo para seguir manteniéndoles. No agradecieron nada. Hice una pausa. Si no me valoran, no merecen mi sacrificio. La entrevista salió publicada ese mismo fin de semana. La foto mostraba a un hombre mayor sosteniendo un pincel en el jardín de su residencia, con el título Vecino de Valladolid gana la lotería, de una vida de sacrificio a la libertad. El artículo corrió como la pólvora. Teresa me llamó emocionada. Rafael, todos están hablando de ti, pero no todos eran apoyos. Una mañana recibí un correo anónimo. Eres un egoísta. Guardas el dinero mientras tu hijo sufre. Lo pagarás. Envié el correo a Samuel. Él reaccionó de inmediato. Rastrearemos el origen, pero debe tener cuidado. Mientras la controversia crecía, yo decidí aferrarme a lo único que siempre me había dado paz. Restaurar y pintar. Aquella pasión que don Álvaro había despertado en mí años atrás. Monté mi caballete frente al ventanal. Los primeros trazos fueron torpes, pero tenían algo que hacía años no sentía. Eran míos, solo míos. Y aunque el mundo exterior intentaba arrastrarme otra vez a su caos, por primera vez en mucho tiempo, ya no estaba dispuesto a ceder. La guerra había empezado, pero yo, Rafael Ibáñez, por fin tenía armas. La pintura se había convertido en mi refugio, pero quería más. La residencia era un hogar, sí, pero no un espacio para crear.
Necesitaba un lugar donde volcar lo que llevaba encerrado tantos años. Un día encontré un anuncio. Una pequeña galería de arte en venta en pleno centro de Valladolid. Costaba 1,3 millones de euros. Espacio amplio, paredes blancas, luz natural. El lugar perfecto. Contacté con el propietario, don Gregorio, un hombre mayor de voz serena. Concertamos una cita. Esta galería fue el corazón de la comunidad artística, me dijo mientras recorríamos el local. Pero ya no tengo fuerzas para seguir. Sentí su tristeza, pero también vi la oportunidad de darle nueva vida. Quiero comprarla, respondí, y quiero convertirla en un lugar que inspire a la gente. Don Gregorio sonrió con alivio. Tras una breve negociación, aceptó venderla por 1,2 millones de euros. Transferí el dinero ese mismo día y salí con las llaves en la mano. Durante la semana siguiente inicié la reforma. Pintura nueva, luces profesionales, una zona para talleres infantiles y una pequeña biblioteca artística. Teresa me ayudó a contactar con artistas de Valladolid y organizar las primeras exposiciones. Yo mismo empecé a pintar durante horas, preparando la obra que se convertiría en el corazón de la inauguración. Un gran lienzo inspirado en el cuadro que había visto en su taller. Representaba a un hombre en mitad de un campo abierto, mirando al horizonte con determinación. Lo titulé Libertad. La primera exposición quedó programada para finales de mes. Enviamos invitaciones, publiqué anuncios y el Diario de Valladolid dedicó un pequeño apartado a la apertura. La noche de la inauguración, la galería estaba llena. Teresa, vestida con un elegante conjunto azul, me dijo emocionada: «Rafael, mira esto. Has creado algo precioso». La alegría me duró poco. Entró María Eugenia, acompañada de varias mujeres vestidas como si fueran a una gala. Avanzaban entre la multitud riendo fuerte, queriendo hacerse notar. Se acercó con su sonrisa venenosa. «Rafael, jamás imaginé que llegarías a algo así. Una galería impresionante para alguien que antes limpiaba muebles para sobrevivir». Noté como varias personas nos miraban. Respiré hondo. Ya no soy ese hombre, María Eugenia. Y esto, abrí los brazos señalando la sala, es mi sueño, y lo estoy viviendo. Ella soltó una risita burlona. ¿Sueño? ¿Crees que unos cuadros y el dinero de la lotería te convierten en artista? Sigues siendo el mismo Rafael que vivía colgado de su hijo. Otra mujer, con gafas enormes, añadió: «Y encima te quedaste con todo el dinero sin ayudar a Sergio. ¡Qué vergüenza!». Apreté las manos, pero me mantuve firme. Me giré hacia Teresa. «Teresa, invita a todos a ver el cuadro principal». Ella asintió y guió a la multitud hacia Libertad, colocado en el centro de la sala. Di un paso adelante. Mi voz resonó con claridad. «Gracias a todos por venir. Este cuadro es mi historia, una vida entera de sacrificios, que solo fueron respondidos con desprecio. Los 3,5 millones no me definen, solo me dieron la oportunidad de ser fiel a mí mismo». Un aplauso recorrió la sala, pero María Eugenia no iba a rendirse. «¿Fiel?», dijo con tono cortante. «Eres un egoísta. Abandonaste a Sergio cuando más te necesitaba». La miré sin temblar. ¿Abandonar? Abandonar es lo que hicieron él y vosotros conmigo. Me humillasteis. Me tratasteis como un estorbo. Eso no es familia». María Eugenia se quedó sin palabras. Sus amigas bajaron la mirada. Entonces, un hombre del público levantó la mano y dijo: «Aquí el único que ha demostrado dignidad es usted, señor Ibáñez». Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien lo veía. De verdad. El señor Ibáñez tiene razón. A la familia no se la trata así. Alguien lo dijo en voz alta, y muchas cabezas asintieron. María Eugenia giró sobre los talones y salió con sus amigas,
altivas pero derrotadas. Después de la exposición vendí 5 cuadros, incluido Libertad, por un total de 18.000 euros. Doné íntegramente ese dinero a una asociación de Valladolid que trabaja con niños sin familia. Sentí que cerraba una herida antigua, pero la calma no duró. 3 días después, Sergio apareció en la residencia. No venía solo. Paula, embarazada ya de casi 8 meses, entró detrás con rostro afligido. Y detrás de ella, como una sombra venenosa, María Eugenia, tensa, con el bolso apretado bajo el brazo. Llamaron. Abrí. No los invité a pasar. Papá, dijo Sergio sin mirarme del todo. Venimos a disculparnos, Paula añadió, fingiendo dulzura. Rafael, no estuvimos bien. Queremos empezar de cero. María Eugenia interrumpió como si dirigiera la escena. Con 3,5 millones de euros, Rafael, podrías ayudar a tu familia. No necesitas tanto para ti solo. Los miré uno a uno, y lo entendí. No venían por amor, venían por dinero, solo por dinero. Cerré la puerta sin decir palabra. Sergio golpeó. Papá, no puedes quedarte con todo eso. Soy tu hijo. Cogí el móvil y llamé a don Samuel Arias. Necesito una orden de alejamiento, le dije. Están acosándome. El abogado comenzó de inmediato con los trámites, pero aquello no quedó ahí. Teresa me llamó horas después. Rafael, mira las redes. Tienes que ver lo que ha publicado tu hijo. Entré en el móvil. En un grupo local de Valladolid, Sergio había escrito: mi padre ganó una fortuna y nos abandonó justo cuando más lo necesitamos. Él vive en una mansión mientras nosotros luchamos por el futuro de nuestro hijo. Había cientos de comentarios. Algunos me insultaban, otros me defendían. Yo no contesté. En lugar de rebajarme a ese nivel, llamé a Teresa. Necesito organizar otra exposición. Esta vez, quiero contar la verdad. Durante 10 días pinté sin descanso. 3 cuadros, 3 golpes de memoria. Yo, enfrentándome al perro que atacó a Sergio cuando era niño. Yo, sentado en la mesa de la cocina, contando monedas para pagar sus estudios. Yo, frente a mi nueva residencia, mirando al futuro sin miedo. La serie se llamó El Camino. La noche de la inauguración, la galería estaba llena hasta la puerta. Me planté frente a todos y conté mi historia completa. Desde el día que arriesgué mi vida por Sergio, hasta la noche en que él me llamó Carga. No lloré, no pedí pena, solo dije la verdad. Cuando terminé, la sala estalló en aplausos. Una mujer mayor se acercó, me abrazó. Usted es un ejemplo, don Rafael. No permita que le hagan daño. Agradecí sus palabras, pero al mirar hacia la puerta, vi una silueta quieta. Sergio. No entró, no dijo nada. Solo me observó con una expresión oscura antes de marcharse. Supe entonces que no había venido a reconciliarse, sino a preparar el siguiente golpe, y que aquello no había terminado. Pero esta vez no tenía miedo. Aquella noche me encerré en el estudio de mi residencia, abrí un lienzo nuevo y lo coloqué en el caballete. Las primeras pinceladas fueron de un azul profundo, como el cielo despejado sobre Valladolid al amanecer, ese mismo tono que siempre me había recordado que todavía existía esperanza. A la mañana siguiente, Teresa llegó a la residencia con un montón de sobres en las manos. Rafael, tienes que leer esto, dijo con los ojos encendidos de emoción. Abrí carta por carta. Todas eran de personas que habían asistido a la exposición. Una joven escribía: «Usted me ha dado fuerzas para no dejarme pisar nunca más». Un hombre mayor contaba: «Perdí a mi hijo hace años. Su historia me ha motivado a intentarlo de nuevo». Aquellas palabras, cada una como un pequeño fragmento de luz, me hicieron comprender que mi historia no era solo dolor, era también resistencia. Decidí convertir la galería no solo en un espacio de arte,
sino en un refugio donde la gente pudiera sanar. Organicé clases de pintura gratuitas para niños los sábados por la mañana. En pocas semanas, la galería se llenaba de risas, pinceles agitados y colores vibrantes. Una niña llamada Lidia, de solo 8 años, pintó un cuadro de su madre fallecida el año anterior. Don Rafael, me dijo mirándome con sus ojitos húmedos. Pinté a mi mamá para no olvidarla. La abracé despacio. Sentí como algo en mi interior se recomponía. Allí entendí que podía dar algo valioso sin gastar un solo euro. Consuelo. Mientras la galería crecía, recibí una llamada de don Samuel Arias. Don Rafael, dijo con tono serio, hemos remitido una advertencia legal a Sergio por la publicación en redes. La ha eliminado. Pero debo decirle que podría estar difundiendo rumores desde cuentas anónimas. Agradecí su trabajo. Al entrar en un grupo vecinal, lo comprobé por mí mismo. Una cuenta sin nombre había escrito: Rafael Ibáñez presume de artista, pero abandonó a su hijo cuando más lo necesitaba. Se quedó con millones mientras su familia lucha por sobrevivir. Había comentarios de apoyo, y otros tantos que me juzgaban sin saber nada. No respondí. Reenvié la publicación al abogado y seguí con mi vida. Días después, Teresa me invitó a un taller de arte en la zona centro. Llevé un cuadro nuevo, un campo de girasoles bajo un sol cálido. Lo titulé Amanecer. En el taller conocí a Clara Martín, una artista veterana que había compartido trabajo años atrás con mi admirada jefa Clara. Rafael, me dijo con una sonrisa suave, tomando mis manos, me han hablado de tu galería. Clara estaría orgullosa de ti. Conversamos durante horas. Antes de despedirnos, me ofreció participar en una exposición importante en Madrid al mes siguiente. Tienes talento, no permitas que nadie te lo arrebate. Acepté. Sentí algo que hacía décadas no experimentaba. Ilusión auténtica. Pero entonces, mientras preparaba los cuadros, llegó una carta a la galería. La caligrafía era de Sergio. Papá, sé que me equivoqué. Ya no quiero el dinero. Solo quiero que me perdones. Reunámonos, por favor. Apreté el papel entre los dedos. Una parte de mí quería creerlo. Recordaba al niño que me dibujaba casas torcidas en servilletas. Pero luego pensé en la cuenta anónima, en su mirada oscura frente a la galería. Guardé la carta en un cajón. No respondí. Esta vez, no dejaría que mis emociones decidieran por mí. No otra vez. La exposición en Madrid fue un punto de inflexión. Llevé 5 cuadros, entre ellos Amanecer y la trilogía El Camino. La noche de la inauguración, el salón estaba lleno. Coleccionistas, profesores de bellas artes, estudiantes jóvenes que miraban cada obra como si buscaran respuestas escondidas. Me situé junto a mis cuadros, respondiendo preguntas, explicando técnicas, escuchando historias que la gente me confiaba al ver mis colores. Una coleccionista llamada Margarita Torres quedó fascinada con Amanecer. Me recuerda mi propia lucha para volver a empezar, dijo antes de comprarlo por 12.000 euros. Vendí otros 3 lienzos, sumando casi 28.000 euros. La mitad la doné a la Asociación Vallisoletana de Ayuda a Menores en Riesgo. El resto lo utilicé para ampliar la galería, instalando nueva iluminación y un pequeño archivo de material didáctico. Cuando la exposición terminó, Clara Martín, la artista veterana, me abrazó. Rafael, has encontrado tu luz. No dejes que nadie te la apague. Regresé a Valladolid con una seguridad nueva, pero la tormenta volvió. Una mañana abrí el móvil y vi un vídeo viral. Sergio, sentado en una terraza del centro, grabándose entre sollozos. Mi padre, Rafael Ibáñez, me ha abandonado, decía quebrado. Solo quería su cariño, pero eligió el dinero y la fama. Voy a ser padre y a él no le importa. Miles de visualizaciones, comentarios llenos de indignación.
Pobre Sergio. ¿Qué clase de padre deja así a su familia? El dinero lo volvió egoísta. Llamé a don Samuel Arias de inmediato. Rafael, respondió con firmeza, esto es difamación pública. Podemos exigir la retirada inmediata del vídeo y solicitar daños y perjuicios. Acepté, pero no bastaba. Si Sergio contaba su versión, yo tenía que contar la mía. No para hundirlo, sino para defender mi dignidad. Llamé a Teresa. Necesito hacer una emisión en directo desde la galería. Esta vez, contaré todo. ¿Estás seguro?, preguntó ella. Será un paso enorme. Asentí. No tengo nada que ocultar. Y ya es hora de decir la verdad. Esa noche me senté frente a la cámara. Detrás, colgada en la pared, la trilogía El Camino, iluminada por una luz cálida. Teresa controlaba el directo, nerviosa, pero decidida. Respiré hondo. Buenas noches. Soy Rafael Ibáñez, comencé. El hombre al que su propio hijo llama desalmado. Conté mi historia sin adornos. Cómo salvé a Sergio cuando era un niño indefenso. Cómo trabajé jornadas dobles para darle estudios, techo y comida. Cómo renuncié a mi vida personal, a mis sueños, a mi salud. Mostré en pantalla copias del certificado de adopción y de los pagos de su educación. Gané 3,5 millones de euros, dije, y pensaba compartirlo con él. Pero cuando necesité respeto, lo único que recibí fueron insultos. Me llamó carga, me ordenó volver a limpiar suelos, y entendí que amar no significa permitir que te pisoteen. Al final anuncié una donación de 8,000 euros más a la asociación infantil local. El directo estalló, miles de personas conectadas, mensajes inundando la pantalla. Rafael, eres un ejemplo. Sergio no merece tu esfuerzo. Te apoyamos desde toda España. La opinión pública empezó a inclinarse. El vídeo de Sergio perdió fuerza. La gente comenzó a cuestionarlo. 3 días después, don Samuel me llamó. Rafael, Sergio ha retirado el vídeo y ha publicado una disculpa pública. Me quedé en silencio, sosteniendo el teléfono. Una disculpa, pero a un precio demasiado alto. Y no sabía si estaba dispuesto a abrir esa puerta de nuevo. También obtuvimos una orden de alejamiento temporal. Sergio ya no podía mencionarme en redes sociales ni insinuar nada sobre mí. Agradecí a don Samuel Arias, pero sabía que mi hijo no se rendiría tan fácilmente. Efectivamente, una semana después, Teresa llegó a la galería con un sobre en la mano. Rafael, es otra carta de Sergio. La abrí despacio. Papá, no quiero guerra, solo quiero que vuelvas. Prometo cambiar. No respondí. En lugar de eso, me encerré en mi estudio y comencé un nuevo cuadro. Una figura de espaldas en lo alto de una colina mirando un valle iluminado. Lo titulé Renacer. La galería seguía creciendo. Empecé a colaborar con colegios de Valladolid para que niños sin recursos pudieran asistir a talleres gratuitos. La pequeña Lidia, con sus trenzas y su sonrisa tímida, se convirtió en mi alumna más constante. Un día me regaló un dibujo. Ella me había pintado junto al caballete con una enorme sonrisa. Don Rafael, me dijo, yo quiero ser fuerte, como usted. La abracé. Me di cuenta de que estaba construyendo una familia nueva, no basada en la sangre sino en el respeto. Pero justo cuando empezaba a sentir estabilidad, llegó un mensaje que me heló. Rafael, Sergio ha tenido un accidente. Está en el hospital. Por favor, ven. Lo enviaba Paula. Me quedé sentado en mi estudio. La luz de la tarde iluminaba Renacer, la pintura aún fresca, con sus tonos verdes y amarillos. Mis manos temblaban mientras releía el mensaje una y otra vez. Una parte de mí quería correr al hospital sin pensar. Recordé al niño al que recogí y cuidé durante años. Pero también recordé los insultos, los videos difamatorios, las mentiras, las supuestas disculpas enviadas,
solo cuando el dinero estaba en juego. Llamé a Teresa. ¿Y si es otra manipulación?, preguntó con cautela. Antes de ir, asegúrate. Tenía razón. Llamé a don Samuel Arias. He recibido un mensaje de Paula diciendo que Sergio ha tenido un accidente. ¿Puede comprobar si es cierto? El abogado prometió verificar con los hospitales de Valladolid y con la policía. Mientras esperaba, seguí pintando. Añadí un pequeño sendero que descendía por la colina, como un símbolo de la vida que estaba empezando a recorrer, libre al fin. Horas después, don Samuel me devolvió la llamada. Rafael, he confirmado con todos los hospitales y con la policía. No hay ningún accidente registrado a nombre de Sergio. Todo indica que es una maniobra para hacerle reaccionar. No me sorprendió, aunque sentí un nudo en el pecho. Aún así, respondí a Paula, si Sergio realmente está hospitalizado, envíame los documentos médicos. No acudiré por una mentira. Ella no contestó. Sabía que había hecho lo correcto, pero dolía. Sergio había sido mi vida entera. Lo salvé, lo alimenté, lo eduqué, renuncié a todo. Y sin embargo, ahora comprendía que el amor no es obedecer, es protegerse también. Salí al jardín de la residencia. Los rosales que yo mismo había plantado empezaban a florecer, rojos y vivos bajo el sol. Cerré los ojos y respiré profundamente. Por primera vez en décadas sentí paz. Unos días después comprendí que necesitaba un cambio definitivo. La residencia era preciosa, sí, pero demasiado grande, demasiado silenciosa para una sola persona. Llamé a Nerea, la misma agente que me la había vendido. Necesito algo más pequeño, le dije. Una casa humilde, quizás cerca del Pisuerga o de un lago. Un lugar donde pueda pintar sin sentirme solo. Nerea tardó 3 días. Volvió con una propuesta. Rafael, creo que he encontrado lo que buscas. Una cabaña de madera en las afueras de Valladolid. Y sentí, por primera vez, que ese lugar podía ser un verdadero hogar. La cabaña que Nerea encontró estaba en una zona tranquila, cerca del embalse de Santillana, por 420.000 euros. Tenía un porche de madera orientado al agua, un pequeño jardín con rosales jóvenes y una sala acogedora con chimenea de piedra. Fui a verla y apenas crucé la puerta, supe que aquel era mi lugar. Puse en venta la residencia y se vendió por 1,9 millones de euros, dejando una buena ganancia. Con eso compré la cabaña sin prisas, sin miedo y por primera vez en muchos años, sin sentir que debía justificar nada ante nadie. El día de la mudanza llevé solo lo esencial: mi caballete, mis cajas de óleo, mis lienzos y un sillón antiguo que había pertenecido a mi mujer. Colgué Renacer en la pared principal, como un recordatorio de que comenzaba una etapa nueva. La galería, mientras tanto, seguía creciendo. Decidí abrir talleres para adultos, especialmente para personas que, como yo, habían cargado con una vida de sacrificios y silencios. No tardó en llegar gente con historias desgarradoras. Una tarde apareció Sara, una mujer de mi edad, cabello canoso, mirada dulce pero rota. Pintó en silencio, con manos temblorosas. Cuando la clase terminó, se acercó a mí. Rafael, he dado toda mi vida a mis hijos, y ahora ni siquiera me llaman. Su historia me ha dado fuerzas para intentarlo. Le tomé la mano. Nunca es tarde, Sara. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Ella sonrió por primera vez, y a través de Sara, conocí a otras mujeres que también necesitaban sanar. Pronto organizamos reuniones semanales en la galería, tardes de té, pinceles y conversaciones sinceras. Aquello se convirtió en un pequeño refugio para todos. Un día recibí una llamada de don Samuel Arias. Rafael, hemos ganado la demanda contra Sergio. El juez le obliga a pagarle 40.000 euros por difamación
y le prohíbe mencionarle públicamente. Di las gracias, pero rechacé el dinero. Pedí que fuera directamente a la asociación infantil con la que colaboraba. No quería nada de Sergio, ni dinero, ni disculpas vacías, solo la libertad que por fin había conquistado. Pasaron los meses. Un día Teresa me contó que Paula había dado a luz a una niña, pero que ellos atravesaban una situación complicada y habían tenido que vender la casa que yo les había comprado en su día. No dije nada, no pregunté nada. Mi decisión estaba tomada. Una tarde, mientras regaba los rosales del jardín, llegó un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía, una bebé de ojos azulados, envuelta en una manta. Solo había una nota. ¿Esta es tu nieta, Rafael? ¿No quieres conocerla? Me quedé quieto. El corazón me golpeó el pecho, pero sabía que era otra artimaña. Guardé la foto en un cajón y no respondí. Un año después organicé mi exposición más grande. Invitamos a toda la comunidad de Valladolid. Expuse 10 obras nuevas, cada una reflejando una historia de sanación. La última, Serenidad, mostraba a una mujer mayor sentada junto a un lago, con el sol iluminando su cabello gris. La noche de la inauguración, la galería estaba llena de risas. Lidia, ya con 10 años, corrió hacia mí con un lienzo en las manos. Don Rafael, pinté un cuadro nuevo. Somos usted y yo, junto al lago. Lo miré, y los ojos se me humedecieron. Lidia, eres un regalo, le dije abrazándola. A mitad del evento, Teresa me llamó desde un rincón. Rafael, alguien quiere conocerte. Miré hacia donde señalaba y vi a un hombre mayor, de pelo plateado, observando Serenidad. Se presentó como Tomás, un escritor que estaba preparando un libro sobre personas que habían superado la adversidad. Señor Ibáñez, dijo con reverencia, su historia merece ser contada. ¿Aceptaría que formara parte del libro? Sonreí y asentí. Me quedé un largo rato con el pincel en la mano, observando cómo la luz suave de la tarde atravesaba las cortinas del salón de mi casa en Oviedo. Desde que me mudé allí, a mis 72 años, había aprendido a convivir con el silencio sin que me pesara. Al contrario, lo había convertido en un aliado. Terminé las últimas pinceladas de aquel lienzo que había titulado Segundo Aliento, un atardecer rojo derramándose sobre los acantilados de Gijón. Algo dentro de mí sabía que era un cuadro distinto, más sereno, más libre. Unos días después recibí una carta de Tomás, el escritor que había incluido mi historia en su libro. Me decía que los lectores estaban encontrando consuelo en mi testimonio, que muchas personas mayores se habían animado a poner límites por primera vez en su vida. Cerré la carta con un suspiro agradecido. Jamás imaginé que mi voz, tan gastada por los años, pudiera resonar así. La Galería de Arte Comunitaria, donde colaboraba en Oviedo, empezó a invitarme a dar charlas sobre creatividad en la vejez. No buscaban que hablara de Noa, porque ese capítulo ya estaba cerrado, sino de algo mucho más luminoso. Cómo había aprendido a recuperarme de mí mismo, de la culpa, del miedo a decepcionar, de la necesidad de agradar. En una de las clases conocí a Marisa, una mujer de mi edad, que llevaba décadas cuidando de todos, menos de sí misma. Traía siempre un cuaderno pequeño. Un día se me acercó y dijo, Rafael, he vuelto a dibujar después de 30 años. Usted me recordó que tengo derecho a hacerlo. A veces la vida te devuelve en eco lo que has intentado sembrar en silencio. Mientras todo esto ocurría, seguía sin noticias directas de Sergio, mi hijo. Su silencio había dejado de dolerme, pero no dejaba de enseñarme. Sabía que seguía viviendo en Zaragoza, que trabajaba en un almacén y que su exmujer, Paula, tenía la custodia de la niña. No necesitaba saber más. Ya no buscaba respuestas donde solo encontraba heridas.
Una tarde, regando los geranios de mi pequeño balcón, encontré un sobre sin remitente. Dentro había una foto, una niña de ojos grandes y una nota escrita con letra apresurada. ¿No quieres conocer a tu nieta? La apreté entre los dedos. Era evidente que no era un gesto inocente, sino una maniobra para provocar culpa. Respiré hondo y guardé la foto en un cajón. No iba a repetir el error de confundir manipulación con afecto. Con el paso de los meses, mi vida adquirió un ritmo amable. Salía a caminar por el Parque San Francisco. Tomaba café en la misma cafetería todas las mañanas y pintaba cada tarde. Me juntaba con Marisa y con otros alumnos para compartir técnicas, risas y alguna lágrima que ninguno juzgaba. Una mañana terminé un cuadro de un sendero que se perdía entre los pinos del naranco. Lo llamé Horizonte Propio. Lo colgué, respiré hondo y supe que, a mis 72 años, la vida no se había hecho más pequeña, se había hecho mía. Tomé el pincel otra vez. No sabía qué pintaría después, pero por primera vez en décadas no tenía miedo de averiguarlo. Mi historia podría haber terminado como una tragedia familiar, pero al desaparecer por un tiempo, todos encontramos algo mucho mejor, una familia real, construida sobre el respeto, la gratitud y el amor genuino. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.